Saludos cordiales, mi nombre es Diana Reyes Osoria. A continuación estaremos hablando acerca de las problemáticas contemporáneas que afectan el continente americano y podríamos decir que afectan también en sentido general, pero haremos énfasis en América Latina. De las mismas abordaremos sus causas y consecuencias. Para iniciar, yo estaré hablando acerca de las migraciones y la desigualdad social. Las migraciones son conocidas mundialmente como el traslado o movimiento de personas desde un lugar a otro. A grandes escalas, conocemos 4 tipos de migraciones que son la transoceánica, que son las dadas entre los continentes, las internas, que se producen entre los países o provincias de un país o nación, transfronteriza, que es el paso o atravieso de la frontera para dirigirse o dar paso a otra nación, y las globales. Entre las principales causas de las migraciones podemos citar la siguiente: la falta de alternativa para el logro personales, inseguridad social, inseguridad sobre el futuro económico del país de origen, es decir, ¿qué futuro económico tengo yo en este país o en mi país de origen? Necesidades básicas insatisfechas, frustración en las expectativas de vida, opciones que brinda el país al que se va a dirigir o el exterior, la idea de imposibilidad valorativa en su ciudad de origen, es decir, cómo se me valora a mí como ciudadano en el país o nación al cual yo pertenezco. Entre sus causas podemos encontrar la pobreza, aumento de la desigualdad. Ay, mi madre, dije todo lo que no era, me va a dar. La desigualdad social es concebida como la condición por la cual las personas tienen acceso desigual a los servicios básicos de todo tipo. Entre sus causas principales podemos encontrar la escasa capacidad por parte de los estamentos sociales o gubernamentales para resolver problemas y la corrupción, sistemas fiscales injustos, crecimiento demográfico, puesto que en la medida que aumenta la población tienden a aparecer problemas sociales que se agravan con el paso de los años, movimientos demográficos, el desempleo, la mala distribución de la tierra, escaso acceso al capital tecnológico y educativo. También entre sus consecuencias principales podemos encontrar que esta tiene un aumento significativo o provoca un aumento significativo en lo que es la inmigración, aumento de la pobreza y problemas sociales. Otro de los problemas que actualmente azotan al continente americano es la crisis que sufre la educación. Un reciente informe del Instituto de Estadísticas de la UNESCO señala un fuerte déficit de comprensión lectora en los niños, niñas y adolescentes de Latinoamérica. El mismo concluye que, si bien en la región se ha logrado una mayor inclusión de los menores en el sistema educativo, estos no logran niveles satisfactorios de aprendizaje. Una de las causas atribuidas a este problema es la dificultad que tienen las nuevas generaciones para comprender lo que leen. A pesar de los múltiples esfuerzos, todavía queda mucho camino por recorrer, y eso es lo que está sucediendo en América, sobre todo en América Latina. También está la problemática del denominado fracaso escolar. De acuerdo con los datos actualizados del Instituto de Estadística de la UNESCO, un total de 617 millones de niños y adolescentes en todo el mundo carecen de un nivel mínimo de lectura y matemáticas. Según el organismo internacional, más de 387 millones de niños con edad para estar en primaria y 230 millones de adolescentes con edad para cursar el primer ciclo de secundaria, es decir, el 61%, no alcanzan ese nivel mínimo. Se trata de una crisis de aprendizaje que podría amenazar con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se han trazado en las Naciones Unidas para el año 2030. Uno de los elementos que sorprenden más a la UNESCO es que de los 387 millones de los niños con edad de cursar primaria en el mundo y que no saben leer, 262 millones van a la escuela. Otra de las cuestiones a considerar es el tema de la formación docente, pues solo el 85% de los maestros de primaria tienen formación.
Al mismo tiempo, una de las causas son los bajos salarios de los maestros. Según contó Pizarro, un representante de la UNESCO, los profesores de América Latina ganan menos que otros profesionales. Los docentes de preprimaria y primaria ganan el 76% de lo que logran otros profesionales o técnicos, mientras que los profesores de secundaria ganan el 88%. Otra de las causas a las que se atribuye el mal desempeño escolar de los jóvenes, específicamente en Latinoamérica, es la falta de un registro cabal de los aprendizajes, indicadores educativos, que deriven de un diagnóstico sobre los problemas y un posterior abordaje de los mismos para hallar soluciones. En este sentido, Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, advirtió: si no tenemos un sistema de evaluación de los aprendizajes serio, con credibilidad, tampoco se puede hacer mucho, porque la única manera que tienen los padres para reclamar es tener información. Sin lugar a dudas, las circunstancias que rodean al alumno en el proceso de aprendizaje influyen directamente, ya que no es lo mismo un niño que pertenece a una familia de ingresos medios, que fue bien alimentado desde la infancia, con accesos a servicios de salud, que habita en una vivienda con las comodidades suficientes, que aquel niño que aprende viviendo en una habitación junto a toda su familia, que no se alimenta suficientemente y tampoco recibe la atención desde pequeño. Al respecto, Andrea Scheller, director de educación de la OCDE y coordinador de las pruebas PISA, afirma que hay un problema grave y dominante del cual muy pocos hablan. Ese problema es la desigualdad, y a decir verdad, la desigualdad en Latinoamérica es en su mayor parte diseñada. Además, el señor Andreas agrega que muy pocos países en América Latina tienen el coraje de encarar estas desigualdades. Problemáticas contemporáneas en América es la corrupción. Recientes estudios sobre la corrupción en la región latinoamericana, que aparece en promedio con un puntaje de 32 puntos sobre 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, señalan que América Latina siempre ha padecido, salvo las honrosas excepciones de Uruguay, Chile y Costa Rica, de una corrupción endémica. No estamos frente a un fenómeno episódico, sino a un problema de carácter histórico, estructural y sistémico. Ello significa que no se podrá erradicar la corrupción con soluciones coyunturales si es que no se modifican las estructuras. A este esfuerzo, que pasa por reorganizar profundamente el Estado, hay que agregarle el no poco significativo reto de cambiar una cultura que se ha vuelto tolerante con la corrupción, asumiéndola como parte de la vida cotidiana y como un mecanismo de movilidad y ascenso social, cuando no un medio de subsistencia, sobre todo en los más pobres. La normalización de la corrupción genera anomía social frente a la problemática que ésta produce, y en muchos casos es una explicación de por qué no hay explosiones sociales más frecuentes y sostenidas frente a los recurrentes escándalos que remecen a nuestros países. Esta convivencia con la corrupción, incorporada como parte del diario vivir, promueve actitudes como roba pero hace, y contribuye al fortalecimiento de una mezcla de cinismo y frustración que determina una resignación fatalista frente a tan grave problema social. En los países subdesarrollados, la corrupción tiene un efecto pernicioso, pues profundiza la pobreza, impide el desarrollo y afecta la gobernabilidad. En la última instancia, es un impuesto que pagan los más pobres de la sociedad. Estas consecuencias negativas son más visibles y devastadoras cuando se trata de casos de lo que hoy, en la terminología de Transparencia Internacional, se denomina gran corrupción. Esta es aquella cometida por autores con gran poder político y o económico, que moviliza ingentes cantidades de recursos y tiene un impacto severo en los derechos fundamentales. A continuación, Aniluz Castro con ustedes. Hola, mi nombre es Aniluz Castro. Ahora yo les estoy hablando acerca de los problemas fronterizos que pasan los países de América Latina. Les estaré desglosando las causas y consecuencias por qué ocurren estos problemas. Las
causas se pueden clasificar desde tres aspectos: físico, económico y humano. Ahora les detallaré cada una de las causas. Los problemas de orden físico. Estos se deben a la artificialidad de la frontera, pues no viene determinada en muchos tramos por accidentes geográficos, sino por líneas establecidas mediante cálculos de latitud y longitud. A esto se le suma la inestabilidad de la línea de demarcación, como es el caso de los ríos que alteran su curso constantemente. Los problemas de orden económico. En este, el principal es el contrabando, ya que se debe básicamente a la diferencia del poder adquisitivo de las monedas de ambos países. Y para terminar con las causas, la última es los problemas de orden humano. Aquí están representados por la división de los pueblos que se desplazan indistintamente en cualquiera de los dos países en busca de recursos para su subsistencia, y los indocumentados que representan un gran inconveniente socioeconómico para el país, ya que por su mayoría pertenecen a la condición social más baja y en ella se agrupan lo que son delincuentes en general y otros indocumentados que son personas de trabajos dedicadas a las labores agrícolas, los servicios domésticos, entre otras ocupaciones. Pero siguen siendo un problema por su misma condición de indocumentados. Es decir, que aunque sean personas de bien, llevan problema al país al que se desplazan por su indocumentación. Ahora les estaré hablando acerca de algunas consecuencias que afectan los problemas fronterizos en los países de América Latina. Estas consecuencias pueden ser el narcotráfico, el contrabando y gran cantidad de muertes a lo largo del eje fronterizo. ¿Por qué el narcotráfico? Porque a raíz de la cantidad de personas que van indocumentadas a diferentes países, se hace un narcotráfico por medio de esta persona, no en todos los casos, pero sí en su gran mayoría. También ocurren muchas cantidades de muertes cuando las personas, al desplazarse de esa manera, la policía los mata, mueren ya sea de sed, por el largo camino que atraviesan de un país a otro, o diferentes situaciones. Muchas gracias por su atención. Es todo. Ahora los dejo con mi compañero George. Actualmente el mundo atraviesa una gran ola de desempleo, producto de la pandemia, y esta se hace sentir con fuerza en América Latina. Las limitaciones al comercio, la vida laboral, el turismo, entre otros, han tomado medidas de prevención en busca de frenar la pandemia y propagación del COVID-19, que ha dejado a 41 millones de personas desocupadas en las distintas regiones de Latinoamérica, según informa la Organización Internacional del Trabajo, lo que significa que a los 26 millones de personas que ya se encontraban sin trabajo antes de la emergencia sanitaria, se han sumado otros 15 millones que perdieron sus empleos durante los meses de cuarentena. Esto marca un récord histórico dentro de las cifras más altas de desocupación desde que hay registro. Estas palabras las aseguró el director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, Vinicio Pinero. Esta situación es digna de preocuparse por los altos niveles de informalidad en la economía de estos países, pues ha impedido que las decisiones para frenar la emergencia sanitaria funcionen a cabalidad. El informe Panorama Laboral en tiempos de COVID, impactos en el mercado del trabajo y los ingresos. Este organismo especializado de la ONU destaca que la región en conjunto
reporta una tasa de desocupación de 13%, que comparado con el 8,1% del 2019, son cifras bastante importantes y sin precedentes en la historia. La organización resalta que perdieron 400 millones de empleos en todo el planeta, pero en América Latina se registra un descenso de un 18,3% de horas laborales en el segundo trimestre de este año, por encima del 14% de la disminución a nivel mundial en el mismo periodo. Ahora bien, le estaré hablando acerca de una problemática contemporánea que afecta en gran magnitud a América Latina o el continente americano, que es la pobreza. Podemos definir a la pobreza como la carencia, escasez o falta de los bienes elementales, como lo son los alimentos, viviendas, educación o asistencia sanitaria y agua potable, asimismo como los medios para obtenerlo. Existen varias causas que determinan la pobreza en una sociedad. Las principales causas de la pobreza en América Latina son las causas institucionales, la desigual concentración de los ingresos, la degradación ambiental, el funcionamiento irregular de los mercados internacionales, la distorsión de los precios de productos campesinos, una reforma agraria parcialmente encarada, el fenómeno de la dependencia de los países industrializados y la carga extrema de la deuda interna y sus intereses. Dentro de las causas institucionales encontramos la corrupción en la pública como absoluta impunidad, la baja inversión en maquinarias, equipos y capital humano, la falta de políticas económicas y sociales adecuadas, escaso apoyo a las pequeñas y medianas empresas, etc. La pobreza extrema absoluta es aquella situación que todos los ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades nutricionales. Ahora bien, ¿es posible medir la pobreza? La pobreza abarca diferentes aspectos: salud, alimentación, vivienda, educación, como anteriormente mencioné. Es decir, que es multi-uniforme, por lo que existen diversos métodos y sistemas para medirla. La cantidad de alimentos, la variedad de los alimentos, el valor calórico de los alimentos, el mobiliario y los servicios básicos de la vivienda, el empleo permanente como fuente de ingreso, la seguridad social. ¿Cómo está América Latina? Según datos del BID, se observa que en los últimos 20 años América Latina aumentó el número de pobres en la población total. Específicamente, el porcentaje de pobreza es mayor en el área rural que en el área urbana, siendo algunas de las causas la vulnerabilidad del sistema productivo, que depende de 2 o 3 rubros agrícolas de exportación, los vaivén de los precios internacionales, los cambios climáticos y la migración hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. La calidad de vida es uno de los indicadores más importantes para identificar el bienestar de una región o país. Esto tiene relación no solamente con la renta per cápita, el Producto Interno Bruto, sino que toma en consideración muy especial el promedio de vida, el porcentaje de graduados universitarios, el grado de calorías de sus alimentos, la infraestructura sanitaria y educativa, el porcentaje de alfabetización, el alcance de servicios básicos como la luz, el agua y los desagües cloacales, números periódicos vendidos, libros nacionales editados, horas destinadas al trabajo y el ocio, etc. Para corroborar que el Producto Interno Bruto no es un indicador exacto del progreso de un país, tenemos el ejemplo de Kuwait, que con un ingreso por persona muy alto, posee las características de un país más atrasados, debido a que sus altos ingresos están muy desigualmente distribuidos, situación que también ocurre en muchos países de Latinoamérica. La desigualdad de los ingresos. En la actualidad, 184 millones de personas en Latinoamérica viven en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. Son datos del informe anual Panorama Social de América Latina 2018.
elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esto quiere decir que el 30,2% de los latinoamericanos son pobres y el 10,2% pobres extremos. Esto supone que una parte importante de la población del continente americano no dispone de los recursos necesarios ni siquiera para satisfacer sus alimentos. De manera general, quisimos englobar las principales problemáticas contemporáneas que afectan al continente americano, en las que mencionamos la pobreza, la corrupción, los problemas fronterizos, la salud, el desempleo, la desigualdad social y las migraciones que se realizan de un país a otro dentro del continente. Es pertinente destacar estas problemáticas que afectan en gran magnitud al continente americano. Espero que sea de gran ayuda y muchas gracias por su atención.